Imagina que en algún momento estás muy tranquilo en tu casa y de repente... comenzó un apocalipsis zombie. Ves que en las noticias dicen que no salgas de tu casa hasta nuevas noticias. Y luego no haya noticias, porque el que informaba ya es un zombie y te está buscando para comerte y... Bueno, solo imagina que hay un apocalipsis zombie. ¿Podrías sobrevivir? Aunque muchas personas han intentado demostrar que algo así es imposible, nosotros estaremos preparados por si acaso. Aparte, ¿y si solo nos quieren hacer creer esto para descuidarnos y luego...? Bienvenido a Active Nature. Ahora veremos 10 cosas que necesitaríamos para sobrevivir a un apocalipsis zombie. Número 10. Un disfraz de zombie. Así es, necesitamos un disfraz de zombie, porque así seremos inmortales, ya que podremos caminar entre ellos y no nos harán nada, porque nos van a confundir. Así somos indestructibles. Y ya no necesitamos el resto del video. ¿Qué? No sabemos cómo serán los zombies realmente, igual y si nos confunden. Pero bueno, si te parece tonto, bríncate esto. Pero bueno, te vas a acordar de mí. 9. Resignarnos. Ahora sí, nos pondremos serios. Lo primero que necesitaremos es resignarnos a que todo cambió. El mundo ya no es como lo conocías. Mientras arriesgues tu vida diariamente, perderás tu hogar, objetos con valor sentimental o seres queridos. Pero no debemos rendirnos, ya que aún así, no volverán. Si quieres sobrevivir, tendrás que dejarlo todo atrás y adaptarte al nuevo y devastado mundo. 8. Un lugar para refugiarse. Esto es lógico, necesitaremos un lugar para estar seguros, porque queremos sobrevivir. Será difícil, probablemente no lo encontremos. Si es tu casa, deberás poner muchísimas trampas y asegurarla de forma que nadie pueda siquiera acercarse. Otros buenos lugares serían las cárceles de alta seguridad o montañas, pero si los zombies te encuentran, será difícil escapar. Y no deberás quedarte en ningún sitio permanentemente. Eso sería tonto, por lo que cada refugio será temporal. Debemos convertirnos en nómadas. 7. Provisiones. Necesitaremos comida, mucha comida, porque queremos sobrevivir. Consigue comida enlatada, o esos sobres de comida que se mantienen hasta por 2 años, o miel, ya que no caduca nunca. También necesitaremos agua, mucha agua, porque queremos sobrevivir, y sin agua será imposible. Por eso mejor carga este purificador de agua con la que podremos beber agua de cualquier lugar sin preocuparnos, porque este purificador de agua la purificará. 6. Armas. Necesitaremos algo para defendernos, porque queremos sobrevivir. Un arma de fuego en este caso no sería muy buena, ya que hará mucho ruido atrayendo a más zombies. Lejos de ayudarnos, nos perjudicarán, pero una de emergencia no está de más. Hablando de ruido, una ballesta sería mucho mejor por esto, pero seamos sinceros, conseguir este tipo de armas será difícil, por lo que cualquier cosa no servirá. Por ejemplo, amarrar un cuchillo a un palo de escoba y listo. Así, cualquier cosa puntiaguda o con la que podamos golpear será útil. 5. Armadura. También necesitaremos ropa que nos proteja, porque queremos sobrevivir. Necesitaremos ropa que sea ligera, que te permita correr, saltar y muchas más cosas, pero al mismo tiempo debe ser gruesa. Yo te recomiendo que lleves ropa de escalador, desde los pantalones hasta las botas y de hecho, ¿por qué no? También artefactos para escalar. Pero bueno, volviendo al tema de la ropa, cuando salgas, aunque haga calor, lleva una chamarra gruesa, ya que te puede proteger de rasguños y mordidas. También lleva un casco, lentes y algo que te cubra la boca, para que no te entre nada que te pueda infectar. Y también unos guantes, para escalar o que resistan la electricidad, de preferencia. Y necesitarás al menos 2 cambios. 4. Un kit de primeros auxilios. En una situación como esta, los accidentes no faltarán, por lo que necesitarás cargar en tu mochila un kit de primeros auxilios, en el que no puede faltar cintilla, un vendaje, antibióticos, guantes de látex y un kit de costura. Y bueno, si puedes agregar más cosas, mucho mejor. 3. Un medio de transporte. Como dijimos casi al empezar este video, no podremos permanecer en un solo lugar,
Trasladarnos será muy necesario, pero un auto no sería muy bueno. Incluso una motocicleta podría ser mejor, ya que puedes toparte con lugares en los que no puedas pasar y debas pasar. Por esto, sería mucho mejor una avioneta o un helicóptero. Sería perfecto. Pero vamos, ¿dónde conseguiremos uno de estos? Así que, si tienes un auto, no me hagas caso y úsalo. Aunque en este caso, una camioneta grande sería mejor. Pero bueno, a lugares cerca es mejor ir caminando. Pero para esto necesitarás... 2. Formar tu propio ejército. Tener compañeros en un apocalipsis zombie puede aumentar mucho tus posibilidades de sobrevivir. Y qué mejor que gente que sepa usar armas blancas o que tenga conocimientos médicos. Pero al mismo tiempo no debes confiar plenamente en nadie, ya que pueden solamente estarte usando. Vigílalos constantemente y si notas algo raro, córrelos. También llama a toda tu familia y únete con todas las personas que puedas. Y si alguien está en problemas y no es muy arriesgado, ayúdalo para que se una a tu equipo, a menos que tenga indicios de que está infectado. Y bueno, si alguno de tus compañeros, familiares se infecta, tendrás que matarlo, sin dudarlo. Incluso, si tú te infectas, lo mejor para todos sonará duro, pero tendrás que suicidarte o dejar que alguien te mate. Número 1. Mascotas. Las personas nos pueden fallar, así que necesitaremos compañeros que no nos fallen por nada. Animales. Entre los mejores animales para una situación así están los dragones de Komodo, debido a que son animales carroñeros y en un combate contra zombies probablemente ganen. Pero si no vives en las islas de Komodo, ¿dónde conseguirás uno? Aparte, puede que no se pongan mucho de tu lado. Entonces los buitres podrían ser casi tan útiles y aparte nos pueden alertar si viene alguno. También sería bueno tener conejos, ya que se reproducen rápido y pueden hacerlo hasta 5 veces al año teniendo de 4 a 12 crías. Y se pueden alimentar solo de granos sin pasto. En fin, nos pueden servir de alimento para no tener que salir a cazar. Suena cruel, pero en una situación así hay que hacer lo que sea, porque queremos sobrevivir. Pero bueno, para mí el mejor animal que nos puede acompañar en esta situación en cualquier otra, sin dudarlo, es el perro. Aparte puede convertirse en un buen guardia y amigo, por lo que aparte de compañeros humanos, también hay que tener a uno de estos como compañeros. Y bueno, después de ver esto, ¿tú consideras que si llegara una invasión zombie, estarías preparado? ¿Ya cuentas con alguna de estas cosas para sobrevivir? Coméntalo junto a tu opinión y recomendaciones para próximos videos. Y si te gustó, puedes regalarme un like y compartirlo con tus amigos para ver qué opinan ellos. Y bueno, si quieres más, te invito a que te suscribas y te unas a la página de Facebook que estará en la descripción del video. Y por cierto, este video fue creado a petición de David Parra Vega. Listo. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Gracias.